El subsecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido solamente un documento. Esto es una invitación del Instituto de Gobernanza para participar del seminario Los retos de la gobernanza América Latina en el siglo XXI, que se celebrará o que se llevará a cabo el día jueves 11 de agosto en el ex Congreso Nacional a partir de las 9:30 horas. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Ok, muchas gracias. El acta de la sesión número 23 se da por aprobada y el acta de la sesión número 24 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Nada, se ofrece la palabra en puntos varios. Bien, yo tengo un punto varios. He recibido una carta de la Mesa de Coordinación Nacional de Trabajadores y Trabajadores Contratistas de Codelco Chile para las áreas de producción, desarrollo y servicios, donde plantean un petitorio de cumplimiento, mejoramiento y ampliación del acuerdo marco respecto de Codelco, ¿no? Por lo tanto, doy cuenta de ello y de la misma forma pido que se oficie al presidente de Codelco para que tenga en consideración, considere lo que está ahí planteado. Y a la ministra de Minería, tiene razón, sí, y a la ministra de Minería también. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, muy bien. Le damos la bienvenida al señor subsecretario. ¿Algo más en varios? Muy bien, seguimos. La orden del día tiene por objeto una tabla de audiencia y después 2 puntos de proyectos de ley. Vamos a la audiencia. Está programado recibir a la señora Luzmira Parra Guzmán, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de CONAF-CITREM, y al señor Ricardo Alfredo Heinsor Vergara, presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF, a fin de que den a conocer la situación crítica que afecta a las y los trabajadores de CONAF. Le damos la bienvenida al señor subsecretario. No sé si ya están conectadas o conectados los... Están ya en el... Por lo menos Luzmira Parra sí está conectado. Estamos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por conectarse. El esquema que tenemos en general en estas audiencias es que, dado que puedan tener entre los 15 minutos para exponer, para después escuchar las distintas opiniones de los diputados y diputadas, para después entrar en la orden del día. Ese es el esquema que hemos dado para las distintas audiencias. Entonces, no sé quién de ustedes quiere partir. ¿Te gusta partir? Primero las damas primero. Muy bien, entonces le damos la palabra a la señora Luzmira Parra Guzmán, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de CONAF. Le aviso cuando le queden 2 minutos de los 7 minutos y medio, lo distribuyo en parejo. ¿De acuerdo? Sí, voy a tratar de hacerlo lo más conciso y rápido posible. Primero que todo, agradecer esta oportunidad que nos dan para plantear nuestras preocupaciones y esperanzas. Así también saludarlo a los diputados y diputadas que se encuentran en esta comisión. Como señalé, tenemos una preocupación y desesperanza ante las irregularidades e injusticias que estamos viviendo los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, entre ellos despidos injustificados. Es importante señalar que los años que yo llevo en esta corporación, que son más de 30 años, no habíamos observado que una administración recién integrándose ocurrían despidos en esta magnitud. CONAF es una corporación de derecho privado que depende del Ministerio de Agricultura, se rige por el decreto Ley 249 y está en la lista de las instituciones del Estado. Además se rigen por las leyes que tienen que ver con la probidad y la transparencia, entre otras. Como institución del Estado debe ser garante del fiel cumplimiento de las leyes, esas leyes que son emanadas de este Congreso. Y esa es una de las razones por qué estamos hoy acá. Nuestra preocupación, y que se centra también en esta mala práctica que suelen usar los empleadores de disfrazar un despido que no tiene justificación legal usando la causal necesidades de la empresa, situación que nos preocupa que se convierta en algo habitual en esta administración, que ya lo vemos, y de las administraciones que puedan venir. Nuestro sindicato en menos de un mes lleva 4 socios despedidos por la causal necesidad de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo. Esta causal parte de la premisa
que el término del contrato debe estar asociado por regla general a una causa que no sea solo la voluntad unilateral y discrecional del empleador, por cuanto el despido debe fundarse en hechos objetivos que hagan inevitable la separación de él o los trabajadores. El legislador, como ustedes bien lo saben, para facilitar la aplicación de esta ley, ha señalado a modo de ejemplo algunas situaciones que pueden invocarse como constitutivas, siendo esta la racionalización o modernización de la empresa, establecimiento de servicio, las bajas en la productividad y los cambios en las condiciones del mercado y de la economía. Partiendo de esta premisa y de los detalles que el legislador ha dado a la aplicación de esta causal y de los hechos en nuestra realidad, los trabajadores y trabajadoras no encontramos la razón justificada para los despidos de nuestros colegas, los cuales detallo a continuación. Con fecha 30 de junio del presente fueron despedidos por la causal antes señalada a los trabajadores. Alessio Ortiz, él llevaba 15 años en esta institución, ingresó en el 2007. Esteban Ahumada, 18 años en la institución, ingresó en el 2004. Y Lino Prusinger, 27 años en la institución, ingresó en 1995. Todos manipuladores de alimentos que trabajaban en el casino y al momento de su despido no se encontraban trabajando en forma presencial. Lo anterior de acuerdo a las normas COVID emanadas por la Dirección del Trabajo, Contraloría, Protocolo Institucional y según lo establecido en la Resolución 239 del 27 de abril de 2020 de la Corporación, que establecía el retorno gradual de los y las trabajadoras de la institución, donde además se detallaba los grupos de riesgo que debían permanecer en aislamiento domiciliario, así como también aquellas trabajadoras especiales a considerar por las jefaturas de servicio para continuar la modalidad de trabajo remoto, y junto con lo anterior se determinaba que aquellos trabajadores y trabajadoras, por la naturaleza de su trabajo, no pudieran desarrollar bajo la modalidad de trabajo flexible o remoto, quedaran exentos de desempeñar su trabajo en forma presencial. Posteriormente existieron resoluciones actualizando los protocolos conforme a la ley 21.342 promulgada el 1 de junio de 2021 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esto lo juntamos a la comisión también junto con la presentación que estoy presentando ahora. En temas COVID todos sabemos que aún estamos en estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de septiembre y no hay cambio en torno a esta materia e incluso hemos tenido un alza considerable en los últimos meses. Que nuestros colegas estuvieran acogidos a esta normativa vigente agrava aún más su despido, sumado además que el casino aún no se externaliza, no hay gestiones para materializar el hecho como base de licitación y todo lo que ello implica. En la carta de despido de nuestros colegas señalaba necesidades de la empresa, establecimiento, servicio y derivada de la externalización de los servicios de alimentación de Oficina Central CONAF, el cual ya se ha iniciado mediante una correspondiente estudio de mercado y cuya etapa se realizarán de conformidad a lo dispuesto a la ley 19.886 de base sobre contrato administrativo de suministro y prestación de servicios y su reglamento, lo que implica necesariamente la supresión de su cargo. Estudio de mercado, insisto. El casino de CONAF opera de la siguiente forma. Los gastos de insumos para la elaboración de los alimentos son costeados por los trabajadores y trabajadoras de CONAF. Los gastos operacionales, como los sueldos de los manipuladores, son costeados por CONAF. Es decir, estamos ante un contrato de hecho donde una de las partes unilateralmente determinó romper esta relación sin dar justificación alguna a la otra parte. Esto es otro punto que consideramos que vulnera nuestros derechos enormemente. La administración del casino está en manos del Servicio de Bienestar de nuestro servicio, de esta institución, a quien maneja toda la información detallada, escuchen bien, de los requerimientos alimenticios, necesidades nutricionales de los usuarios del casino, o sea, de los trabajadores y trabajadoras, de las diversas patologías que tienen. Con los años ya funcionando de esta forma, hay una particularidad en este beneficio que trae mayores beneficios para los trabajadores y para los trabajadores, considerando que esto se vaya a externalizar y que no solo contempla a los trabajadores que viven en Santiago, sino además los que viajan en regiones, cuando tienen funciones que desarrollar en Santiago, y no solo eso, cuando los trabajadores tienen que ir a tratamientos médicos, no solo ellos, también su grupo familiar. Señora Parra.
Señora Parra, queda 1 minuto y medio para sus 7 minutos y medio. Por estas razones fundadas, tenemos claro que aquí hay despidos que no están totalmente justificados, que no tienen la razón con la cual se establece. O sea, los papeles pueden decir muchas cosas, pueden sustentar muchas cosas, pero la realidad, como ustedes pueden ver, es totalmente diferente. También tenemos el despido de una funcionaria que fue removida de su cargo en esta administración, y el cual producto de eso estuvo al límite de un acoso o de un menoscabo laboral, y se le acusó a ella, ¿no es cierto?, de maltrato con la directora regional, producto que le señalaba que en una reunión justamente no la habían considerado a ella. Ante esto, encontramos nosotros que vulnera el derecho de defensa de una investigación que permita determinar la gravedad del hecho y la defensa también de la persona afectada, de la persona que en este momento estaba siendo la causal de la situación de maltrato. Entonces, nosotros tenemos reglamento y lo mínimo que exigimos es que estos se cumplan. Ahora, todos sabemos que a nivel país nuestra situación está cada vez más vulnerable, ¿cierto? Nosotros vemos las noticias como la gente se exacerba muchas veces por situaciones lo más pequeñas posible. Entonces, y esto producto de lo que hemos vivido en pandemia. Pero si esto además aumentamos con estas situaciones en que la gente se cambia de cargo por una administración que nosotros lo vivimos siempre cada 4 años, encontramos a un trabajador, una trabajadora en este caso, muy vulnerable. O sea, nosotros lo que pedimos es empatía ante estas situaciones, porque no es fácil enfrentar todas estas situaciones que hemos vivido. Ahora, es importante también señalar que mientras el gobierno debe lidiar con la dificultad económica que estamos pasando, la precarización del empleo que hoy tenemos, un organismo del Estado coopere con aumentar los índices de desempleo y las dificultades que ello conlleva a su grupo familiar, además. Ahora, nosotros solicitamos a ver si existe algún documento donde se hable, partiendo del gobierno, haya impartido a los servicios, donde esa racionalización, que la vemos en todas las cartas, tenga necesariamente, implique y establezca el despido de trabajadores y trabajadoras. O sea, ¿por qué los costos de esa racionalización deben pagarlo los trabajadores? ¿Así lo estableció el gobierno? Le aseguro en un 100% que no es así, porque la línea del gobierno ha sido diferente. Ha sido la línea del gobierno de conversar con los trabajadores, de entenderse con los trabajadores, y que no es el caso. Es importante además que lo último, que una reunión para dejarle tiempo a su compañero, de lo contrario le está tomando todo el tiempo a su compañero. Si van a parar los despidos, no nos dio una respuesta, y eso nos preocupa aún más. Nuevamente, muchas gracias por aceptarnos y recibirnos en esta comisión y plantar nuestra desesperanza en realidad ante lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Luzmira Parra Guzmán, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de CONAF-CITREM. Le damos ahora la palabra al señor Ricardo Alfredo Heinzog Vergara, que le debieran quedar 5 minutos y 10 segundos, pero la verdad, dele los 7 minutos y medio como corresponde. Dele, adelante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No se preocupe por el tiempo, porque la verdad que lo mío va a ser bien corto, pero trataré de ser, bueno, como digo, conciso, pero aclarando bien el tema. Bueno, yo soy Ricardo Heinzog Vergara, presidente de SINAPROF, Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF. La verdad que dentro de las personas despedidas no hay ningún socio nuestro, pero sí abogamos por todos los trabajadores en general de CONAF. Eso lo hemos hecho siempre, no discriminamos porque sean socios o no, en fin. Y en este caso voy a abogar especialmente por una colega. Yo soy abogado y presidente de este sindicato del que les conté, y voy a abogar por una colega, una abogada de Aysén, Tania Lorca. Ella lleva aquí más de 15 años de trabajo, calificada siempre en lista 1. La directora nueva de esta administración entró en conflicto inmediatamente tras llegar con ella, y sencillamente la despidió inventando la causal de vías de hecho, o sea, cosa que nunca ocurrió. Lo que pasa es que Tania dice las cosas por su nombre, y al parecer, bueno, como ocurre muchas veces en Chile, las cosas al decirse por su nombre parecen un insulto, en fin.
La cosa es que sin investigación previa, ni nada administrativa, nada, fue despedida. Ella es madre de 2 hijos, es separada, por lo tanto es jefa de familia. Está a cargo, como digo yo, de sus 2 hijos. O sea, aquí hay un actuar de esta administración actual, dirigida por don Cristian Little Cárdenas, nefasta, arbitraria, que actúa de manera despótica, cero sensibilidad frente a la problemática de los trabajadores. Es más, se está reestructurando en varios departamentos o gerencias CONAF sin siquiera tener conocimiento nosotros, los trabajadores. O sea, menos aún una participación nuestra. O sea, se está actuando de manera absolutamente autoritaria. Y todas estas reestructuraciones llevan a racionalizar recursos, y como contó mi colega Luzmila, se está despidiendo gente por esa justificación, que la verdad que no es justificación, es un ardid sin fundamento alguno que se está utilizando para poder externalizar, para poder tercerizar este servicio de alimentación de un casino que ha funcionado hasta ahora de manera impecable. Y con la alimentación, como contaba Luzmila recién, con la alimentación equilibrada para todos, con 2 o 3 menús, en fin, sana, comida sana, ¿ah? Y acceso de acceso a todos los trabajadores, o sea, con un precio súper módico. Pero independientemente de esto, de este caso, que la verdad que merece más que, o sea, obviamente que van a ejercer las acciones legales que corresponden, pero estamos haciendo ver a la Comisión de Trabajo de la Cámara, de la Corporación Pública, de la Cámara de Diputados de Chile, haciendo ver lo que está ocurriendo hoy día en CONAF, que hay un ambiente irrespirable, un ambiente de maltrato laboral, un ambiente de acoso, de hostigamiento. Eso lo estamos denunciando. Hay vulneración claramente de derechos fundamentales de los trabajadores, utilizándose estas causales de, comillas, necesidades de la empresa o vías de hecho. Aparte de esta denuncia que estamos haciendo hoy día con la colega, ¿ya?, también quiero poner el antecedente a la Comisión de Trabajo, y ya esta no es primera vez, porque ya lo han hecho otros dirigentes, poner el antecedente de la tramitación de un proyecto de ley que actualmente está en la Comisión de Agricultura, que es el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, BAP, que contiene normas absolutamente vulneratorias de los derechos adquiridos de los trabajadores. Aquí se supone que va a haber un traspaso de trabajadores desde CONAF al SBAP. Y esos trabajadores van a ser vapuleados con la nueva legislación. Sencillamente hay un hibridaje inaceptable. Y esas normas, o sea, yo hice llegar a la comisión, a la secretaria, doña Alejandra, una presentación referida a los temas laborales de ese proyecto, que la verdad que es un proyecto, yo lo podría tildar, y yo creo que todas las personas que lo ven, de un proyecto asqueroso. Es un proyecto que vulnera, que trapea con los trabajadores. O sea, se les aplica el Código del Trabajo como actualmente se nos aplica con las, pero además se le aplican las normas gravosas del Estatuto Administrativo. Es decir, es algo que no se puede aceptar. Ningún trabajador de Chile va a estar regido de manera tan desigual o tan vulneratoria como los trabajadores que van a estar en el SDAP y que van a ser traspasados desde CONAF. Además, se va a traspasar una parte nomás de los trabajadores que se dice desde CONAF. O sea, bueno, es un servicio que no va a funcionar porque es un servicio de cartón. No va a tener ni presupuesto ni personal, en fin. Pero queremos alertar ya a la Cámara de Diputados. Y le quiero pedir, señor presidente, por su intermedio, que por favor la Cámara oficie a la Comisión de Agricultura que pueda pasar ese proyecto, o a la Cámara, a la mesa de la Cámara, que pase ese proyecto por la comisión que usted preside. Porque la comisión que usted preside es la comisión experta en los temas laborales. La Comisión de Medio Ambiente, por donde ya pasó, y la Comisión de Agricultura no sabe, con suerte saben de las materias que tratan especialmente. No tienen la expertise que ustedes sí tienen en esta Comisión de Trabajo para tratar normas laborales en un proyecto tan importante como el proyecto que crea un servicio público nuevo. Por lo tanto, solicito ese servicio, su señoría, a fin de que se puedan resguardar los derechos de los trabajadores. Porque si este proyecto va a ver la luz, que sea un proyecto entonces mejorado y que los derechos de los trabajadores no se vean vulnerados y violentados severamente como está establecido actualmente el proyecto. Nosotros pensamos que ninguna de estas situaciones, tanto de maltrato como de acoso, como de despidos injustificados, son obra de un gobierno que dice ser un gobierno que actúa escuchando a la gente y dialogando con la gente, con los trabajadores especialmente. Entonces, no se entiende esto. ¿Quién manda aquí? ¿Y cuál es el mandato y el lineamiento?
Eso es lo que yo le puedo decir, señor presidente, con su intermedio a la comisión, a la honorable comisión del trabajo de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Puedo, no sé si me lo permiten, pero se quedó afuera un trabajador que es importante, que no está en las mismas condiciones del anterior, y que es importante también detallarlo, pues bueno, con el apuro ahí se me saltó, y detallar solamente la situación de él y en quién era, y qué labor desarrollaba en CONAF, para que también quede en tabla. No sé si es factible, ¿lo pueden permitir? Vamos a hacer una ronda de preguntas y al responder nos menciona, no menciona Por este favor, caso. muchas gracias. ¿Sí? Bien, se ofrece la palabra, le damos las Presidente. gracias al señor Ricardo Alfredo Vergara, presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. Vamos a abrir la palabra y les damos, después al responder. Entonces al director ejecutivo de CONAF para que explique lo que está pasando, para que explique por qué está ocurriendo lo que él está haciendo en CONAF. Ok, hay varias solicitudes que nos han hecho, vamos a entonces abrir la palabra. Tiene la palabra el diputado Ulloa. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los dirigentes que han expuesto. En primer lugar, evidentemente me parece grave, presidente, colegas, lo que nos señalan los dirigentes. Me parece doblemente grave desde el punto de vista que al parecer se vulneran los derechos de la agrupación, porque estamos hablando de un servicio de alimentación donde el servicio pone los recursos para los funcionarios y ellos mismos se costean, por lo que yo escuché, creo, ellos mismos se costean los insumos. Y por tanto, más pareciera ser un derecho adquirido por parte de los trabajadores, donde hay un acto unilateral de parte de la administración respecto de ese particular punto. Y evidentemente ya ahí me produce una sensación de vulneración de derechos hacia los trabajadores en general, por lo que yo he escuchado. Y evidentemente hay una vulneración de derechos desde el punto de vista de los trabajadores por la aplicación de la causal del 161. Sabe, presidente, en el sentido de que esta mal llamada corporación desde el punto de vista de la aplicación del Código del Trabajo, tratándose finalmente de funcionarios públicos que de todas maneras tenemos que reconocerle, a pesar del estatuto del Código del Trabajo al que están adscritos, tenemos que reconocerle cierta estabilidad en el empleo. Y no es menor lo que nos señala la dirigente en el sentido que se trata de funcionarios de 17, 15, 12 años, una abogada, Naisen, etcétera. Y me parece que, evidentemente, independiente del gobierno de que se trate, a mí lo que me preocupa es el tema de la vulneración de los derechos laborales, independiente del tema de qué gobierno lo está aplicando. A mí me interesa que en el fondo los trabajadores gocen de cierta estabilidad en el empleo, sobre todo los que están regidos bajo el Código del Trabajo, y que no se les reconoce esta estabilidad en el empleo. Eso en primer lugar, presidente, y de ese punto de vista me gustaría pedir informes, si es posible, a la Corporación Nacional Forestal respecto de esta desvinculación de los funcionarios que han sido despedidos por esta causal. Y en segundo tema, lo que me preocupa también, presidente, y de alguna manera yo sé que usted ya lo tomó en consideración, el tema del nuevo servicio al cual van a ser traspasados y que está en la Comisión de Agricultura, que en el fondo no nos vaya a pasar lo mismo que de alguna manera los profesores nos dijeron cuando se estudió, se tramitó la ley de los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP, y que desde el punto de vista laboral no pasó por la Comisión de Trabajo. Se trata de servicios nuevos, como dice el dirigente, y que evidentemente hay un ámbito laboral que tenemos que sí o sí verlo y no podemos rehusar esa competencia que naturalmente la tenemos. Eso, presidente. Gracias al diputado Ulloa. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, quiero proponerle a la comisión que junto con el oficio que nos propone el diputado Ulloa, también oficiemos a la Dirección del Trabajo para que fiscalice respecto a las cosas que nos han señalado, y que le pidamos nuevamente a la sala, digo nuevamente porque esta comisión ya lo ha pedido 5 veces, no en este periodo, en todo caso, ninguna vez en este periodo, pero nuevamente a la sala, que el proyecto a que se hace mención, que tiene que afecta derechos laborales y se rigen por el Código del Trabajo, que pase a esta comisión en lo que respecta a dicha materia. No sé si ustedes están de acuerdo con ello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Entonces, y el oficio del director de CONAF que señalaba el diputado Ulloa, ¿estamos de acuerdo con ello? Sí, al tenor de las desvinculaciones pormenorizadas e individualizadas. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Tenemos 3 oficios, presidente. Muy bien. A la sala, CONAF y Dirección del Trabajo. Exactamente. ¿De acuerdo? ¿Ninguna oposición?
Bien. ¿Se acuerda de ello? ¿Algún cierre, señora Luzmira, don Ricardo? Señalar para que esté en conocimiento y es únicamente nada más porque el que voy a nombrar fue director en la administración, director regional en la administración pasada, el cual esta administración le pidió su cargo, obvio porque era un cargo de confianza, en eso estamos de acuerdo y hemos firmado, valga la redundancia, acuerdos con los sindicatos donde establecemos la forma de cómo las personas ingresan a cargos de confianza y en qué situación después se retiran de estos cargos de confianza. Su nombre es don Juan Ignacio. Él se le pidió el cargo, se le asignó un cargo determinado nuevamente, pero al poco tiempo de andar se despidió nuevamente por necesidad de la empresa. Y ahí nosotros nuevamente decimos que está disfrazada esa necesidad de la empresa, porque claramente se establece por una reestructuración que recién el 1 de agosto se envió y se distribuyó a todos los trabajadores la reestructuración nueva de la institución, y él fue despedido en julio. Entonces, como ustedes pueden ver, nuevamente tenemos ahí un disfraz de despido que también sería bueno señalar y que lo tuvieran presente ustedes. Era una persona que llevaba 13 años en la institución y yo creo que no debe pasar por estas situaciones además que los acuerdos generalmente están establecidos que solamente cuando terminan vuelvan a su cargo en propiedad y son asignados a otros cargos y es lo que suele. Nunca no había pasado esta situación que después fueran despedidos cargos de carrera. Eso nada más, muchas gracias, le agradezco un montón. Muy bien, muchas gracias a la señora Luzmira Parra Guzmán. ¿Algún cierre de don Ricardo Alfredo Giainzo Vergara? Ya, gracias, presidente. Sí, solo mencionar a alguien que omití. La verdad que hay una socia nuestra, Natalia Valenzuela, de la sexta región de Higgins, que fue también despedida, desvinculada. Al parecer se trataría aquí, bueno, nosotros, ustedes saben, no somos un ente político, somos un ente sindical, pero sí podemos referirnos a estos temas. Somos libres pensadores todos, somos de distintas tendencias, todos los dirigentes, en fin, pero aquí se está hablando, en el caso de Natalia Valenzuela, claramente de una persecución de tipo político. Y no solamente bastó con despedirla a ella, sino que además se degradó a su marido, que fue el anterior jefe provincial de una de Cardenal Caro, tengo entendido, ¿no? En una de las provincias de O'Higgins. Por lo tanto, esa es una situación gravísima. Aquí se ve afectada una familia entera y eso no puede aceptarse. O sea, aquí, como dije yo delante, hay una insensibilidad absoluta de parte de estos personeros actuales dirigentes o quienes llevan la batuta hoy día en CONAF. ¿Ah? No contentos con todo eso, mire, y refiriéndome también al proyecto SVAP, el director ejecutivo ya lo ha dicho 2 veces públicamente, él apoya este famoso SVAP. O sea, es inconcebible que un jefe de servicio esté propiciando el descuartizamiento de su propio servicio. O sea, esto es realmente inaudito. Por eso es que yo insisto en la citación que ustedes puedan hacer a este señor Christian Little para que exponga y explique todo esto, los despidos, el maltrato laboral, el clima laboral enrarecido, el por qué quiere que se vaya un ala entera de CONAF a otro servicio, pseudo servicio, porque va a ser un servicio de cartón, en fin, todo ese tipo de cosas. Gracias, señoría, muchas gracias, presidente y honorables diputados. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por exponernos la situación que afecta a los trabajadores y las trabajadoras de CONAF. Hemos comprometido 3 oficios en la materia. Le estaremos informando de qué es lo que sucede con esos oficios. Muchas gracias. Seguimos con nuestra tabla. Vamos al punto 2. Muy buenas tardes. Vamos al punto 2, continuar el estudio en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, correspondiente al boletín 14685-13. Para recordar un poco en lo que quedamos en la sesión anterior, con objeto de poder lograr el mayor acuerdo posible, la diputada Sandón, el diputado Ulloa y el diputado Giordano, iban a ver si era posible concordar algún tipo de indicación que resolviera los 3 puntos que están en discordia. De lo contrario, los tendríamos que votar para que vayan a la sala en segunda votación. Yo no sé si... Diputado Giordano, tiene la palabra. El diputado Sandón.
primero que todo, gracias, presidente. Saludo a los colegas y las colegas de comisión, también a las y los invitados. A ver, nosotros estuvimos revisando las indicaciones. Yo creo que en efecto, si analizamos, primero imagino que solo las de la diputada Sandón, porque hay otras indicaciones del diputado Araya que las analizaremos después, ¿no? Sobre las tres, esencialmente, yo quisiera volver a referirme brevemente respecto de lo que genera conflicto, ¿no? En la indicación primera, que aparece en el número 1, yo les mencionaba que aparece en la nueva redacción que se encuentre acreditado que los hechos en los que se funda la solicitud consistieron en actos lícitos propios de la actividad sindical. En la redacción nuestra, ¿no? Lo que originalmente salía es que los hechos en los que se funda la solicitud consistan en actos y conductas propias de la actividad sindical o de las finalidades de las organizaciones sindicales. Dos cosas. Uno, me parece que es, por un lado, reiterativo, y en segundo caso, sube la carga de prueba al trabajador, que fue lo que mencionábamos con Héctor Ulloa la vez pasada, al hecho de señalar que esto tiene que ser acreditado. Eso requiere que sea sentenciado por un tribunal, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la palabra acreditado genera un problema. Si lo que interesa en esta indicación es agregar que las finalidades estén contenidas en el artículo 220, y a eso pudiéramos, por ejemplo, agregarle también los tratados internacionales ratificados por Chile, pero eliminando las palabras lícito y acreditado, en el fondo es mantener la redacción anterior, pero haciendo la salvedad del artículo 220, nosotros creemos que se puede mantener. Esto lo propongo a la comisión abiertamente porque es algo que conversamos brevemente recién, no es que hayamos llegado a algún acuerdo. Podría mantenerse de alguna manera el espíritu, que tiene que ver con fortalecer, por un lado, como dice la idea matriz del proyecto, los derechos de los dirigentes sindicales, pero a la vez generar ciertas garantías de que no exista abuso de derechos por parte de empleadores en materia de desafuero sindical. Entonces, el artículo 220, si bien señala 12 principios o actividades que son principales de los sindicatos, también existen otros tratados internacionales ratificados por Chile donde la libertad sindical se amplía desde una perspectiva un poquito más laxa, y eso también permite, siempre dentro del marco, y esto es importante, de la legalidad, porque esto quisiera volver a reiterarlo, conforme la propia IT, en el Comité de Libertad Sindical del año 2018, señala que los principios de libertad sindical no protegen extralimitaciones en actos de protesta que consisten en acciones de carácter delictivo. Es decir, es una reiteración que por un lado estigmatiza la actividad sindical y por otro lado nos genera un conflicto respecto de la técnica legislativa. Respecto de la segunda, yo creo que aquí es donde... Vamos una por una, ¿les parece, no? Ah, ya. Cerramos esta. Ok. ¿Algo más, diputado Jordan? De la primera yo diría que eso es como los grandes reparos que tenemos por nuestro lado. No sé si algún otro diputado también. Ok, pero no hay una propuesta de alternativa. O sea, hay una propuesta. La propuesta sería agarrar la redacción original, la final, y agregar dice, estoy leyendo la que nosotros teníamos originalmente que se aprobó en esta comisión. En el caso del desafuero laboral dispuesto en los artículos 243, 274 y 283 del Código del Trabajo, la autorización del tribunal no podrá concederse cuando los hechos en los que se funda la solicitud consisten en actos o conductas propias de la actividad sindical o de las finalidades de las organizaciones sindicales contenidas en el artículo 220 y los tratados internacionales ratificados por Chile. Presidente. Esa es una propuesta de consenso. Presidente. Tiene la diputada Sandoni, después el diputado Ulloa, y después de eso, la verdad que opiniones sobre ello, y votamos este punto. Vamos. Presidente, gracias. Entonces, por lo que yo entiendo, el diputado Giordano, por su intermedio, a lo que estaba originalmente escrito, le pondría el tema de los tratados internacionales. La discusión que nosotros tuvimos la vez pasada, sobre todo algo que sostenía el diputado Ulloa, o en general era mantenerla, en el fondo el tema de mantener la carga de la prueba en el empleador, ¿no es cierto? Se decía que esto no lo estaba manteniendo en el empleador y eso era como injusto, eso es lo que yo me acuerdo, al menos lo que yo anoté. Pero yo, averiguando, cuando nosotros ponemos la solicitud siempre la hace el empleador. No la hace, la solicitud nunca la eleva el trabajador, la eleva el empleador. ¿Ah? Porque él es el que tiene que mostrar los elementos de prueba al juez. Entonces me dijeron que efectivamente eso se quedaba anulado, digamos, esa duda, porque es el empleador quien eleva la solicitud. Ya me acuerdo que ese fue un tema
Sí, no sé si el diputado Ulloa se recordará que era uno de los temas que hablábamos sobre este punto, que de alguna forma estábamos sobrecargando el tema hacia el empleado mismo y haciendo las averiguaciones. No existe, siempre es el empleador el que eleva la solicitud. Entonces, él es el encargado que tiene que demostrarle al juez lo que pretende acreditar. Diputado Ulloa. Sí, tratando de armonizar las dos posturas. Efectivamente, aquí lo que se trata, y lo que señala el diputado Giordano es efectivo, aquí se trata de proteger la libertad sindical. Y de ese punto de vista no se trata de agregarle una carga adicional en la prueba por parte del trabajador. Lo que dice la diputada Osandón es efectivo. Aquí la solicitud de desafuero es presentada siempre por el empleador. Y es él, por tanto, el que activa el proceso, el juicio y el que lleva necesariamente la carga de la prueba, es decir, tiene que probar los hechos en que funda su solicitud de desafuero. Por tanto, al agregarle los hechos en que se funda la solicitud, cuando se encuentre acreditado que los hechos en los que se funda consisten en actos ilícitos propios de actividad sindical, la carga de la prueba efectivamente es del empleador. Él es el que activa, él es el que presenta la solicitud. Por tanto, de ese punto de vista, no altera la carga de la prueba, al contrario, la pone de relieve y expresamente en manos o de iniciativa exclusiva del empleador. Lo que le estamos agregando solamente aquí es la parte donde señalamos organizaciones sindicales conforme al artículo 220 y lo que señala el diputado Giordano, agregarle los principios, los tratados internacionales en el tema. No sé si les parece. Yo tengo una cosa. Bien, diputado Cuello y después diputado Giordano y votamos la alternativa. Sí, presidente. Bueno, coincidiendo con el diputado Giordano y también con el diputado Giordano desde el punto de vista de la carga de la prueba, que siempre debe pertenecer al empleador, yo tengo un reparo respecto de la frase que dice que los hechos en que se funda la solicitud consistieron en actos lícitos propios de la actividad sindical. Porque en definitiva siempre los actos de la actividad sindical son lícitos, entonces creo que está un poco de más esto, porque en el fondo hay que considerar que la actividad sindical se ejerce siempre de buena fe. Entonces creo que al plantear la palabra lícito, creo que eso pone una carga como de sospecha que no parece adecuada para cuando estamos hablando de un proyecto que justamente protege la libertad sindical. Gracias. Diputado Giordano, después diputado Sandón. Sí, no, dos cosas. Voy a discrepar acá con mi colega Ulloa. A propósito de que, además, coincidiendo con el diputado Cuello, cuando la frase dice, cuando se encuentra acreditado que los hechos en los que se funda la solicitud consistieron en actos lícitos, ¿quién demuestra, quién acredita que eso ya nos lleva a un marco judicial? Porque la redacción inicial no estaba pensada para que llegáramos a una sentencia definitiva, estaba pensada para una ponderación inicial. Acá en este segundo necesitamos acreditar, eso requiere un juicio, no requiere la mera presentación de una acción judicial, y quien acredita que los actos fueron lícitos no es el empleador lo que tiene que acreditar es que fueron ilícitos, para poder desaforarlo. Entonces, cuando la acreditación de los actos lícitos se plantea dentro de la norma, lo que se está planteando es que el trabajador afectado, cuyo desafuero se ha solicitado mediante esta acción judicial, tiene que demostrar que los actos fueron lícitos. Entonces la carga de prueba no está en el empleador, y eso es importante tenerlo súper claro. Y lo segundo, quiero entonces como señalar los tres matices que son importantes porque alteran el sentido de esta norma que acordamos acá en conjunto. Son las palabras acreditado, porque eso nos lleva a un contexto judicial de sentencia y que tiene que haber tenido a la vista todos los antecedentes del juez para considerar o no acreditada la conducta lícita o ilícita. Segundo, la expresión lícita, porque los mismos tratados internacionales ratificados por Chile, y entre ellos la Convención de la Libertad Sindical, señalan que poner este tipo de epítetos en la actividad sindical, como dice el diputado Cuello, genera una estigmatización que es innecesaria para la propia actividad. Y lo tercero, lo que nosotros proponemos como consenso, es agregarle la redacción original, la que está en el texto aprobado por la comisión, no la que está dentro de la indicación, agregarle lo del artículo 220 más los tratados internacionales. Pero en la parte donde tenemos la frase lícito y acreditado, se nos altera el sentido de la norma y se nos genera además, como decía, un estigma sobre la actividad sindical que creo que no corresponde, dado que además este proyecto pretende fortalecer los derechos de los dirigentes y no estigmatizarlos. Presidente.
Diputada Osandón. Presidente, yo creo que muy por el contrario, o sea, poner que sea lícito es justamente porque esto va a continuación de lo que dice al principio, ¿no es cierto? La autorización del tribunal no podrá concederse, o sea, esto no es un tema de estigmatización ni mucho menos. Lo que pasa es que muchas veces los actos parten lícitos y a veces terminan ilícitos, o sea, si no, no tendríamos el problema, si no, no estaríamos mejorando y haciendo este proyecto de ley justamente para proteger más aún la actividad sindical, porque nadie podrá negar que a veces, muchas veces y a veces pasan que existen cosas que parte una reunión en forma lícita y termina en forma ilícita, muchas veces no de mala fe, pero porque se va de las manos. Entonces, yo creo que tiene perfecta concordancia, yo no hay ningún espíritu de estigmatizar ni mucho menos, pero claramente no se le va a dar cuando se determina que el acto fue lícito. Listo, eso es lo que se pretende en esto, no bajo ninguna circunstancia un tema de estigmatizar, no pongan por favor palabras que no han estado ni siquiera en el pensamiento de uno, pero claramente a veces las cosas terminan en otra, lamentablemente. Eso es, nada más que eso. Muy bien, diputado, yo entiendo en todo caso que el artículo 220 señala en su último numeral, a ver si lo tiene ahí, que el artículo 220 señala que en general lo digo. En su número 12, en general realizar toda aquella actividad contemplada en los estatutos y que no estuvieran prohibidas por ley. Por lo tanto, hacer referencia al artículo 220 hablar de lo lícito, ¿no? Pero pero yo, sí, a lo mejor me expresé mal, se entendió mal. El que inicia la solicitud de desafuero tiene que probar los hechos en que funda esa solicitud. Por tanto, no le añade más la palabra acreditado. Yo la sacaría de la redacción, porque aun cuando no aparezca la palabra acreditado, el empleador va a tener que probar los hechos en que se funda la solicitud de desafuero que invoca. Eso en primer lugar, diputada Osandón, para concordar con el punto. Y respecto al tema de la licitud, efectivamente, aquí se trata de actos propios de la organización sindical. El juez tiene amplia libertad para ponderar después los hechos, si los considera lícitos o no, en la forma en que se configura en la práctica. Y yo sería también partidario de eliminar la palabra licitud y evidentemente la palabra acreditado, porque no le implica mayor carga que la que ya le supone al empleador al iniciar el proceso. Muy bien, ¿alguna palabra más? Y votamos. Adelante. Sí, presidente. Yo tengo la impresión de que las observaciones que ha planteado la diputada Sandón y el diputado Ulloa, yo la verdad es que creo que se ven satisfechas con la redacción original, porque en definitiva la licitud está contenida dentro de las finalidades de la propia organización, y eso creo que incluso no hace falta hacer una referencia a otro artículo, porque está claro que se refiere a la actividad sindical. Entonces, lo de la carga de la prueba creo que ya tenemos una mirada similar al respecto. Entonces, yo en realidad sería partidario de votar las indicaciones tal cual están. Muy bien, estamos. Vamos a poner en votación la indicación 1 de la diputado Sandón, diputado Durán, diputado Sauerbaum y diputado Ulloa. Indicación 1, si se aprueba, queda esa en vez de la anterior. Si se rechaza, vamos a la sugerencia del diputado Giordano respecto a complementar lo que fue aprobado anteriormente. Vamos. Señora Cicardini. En contra. Señor Cuello. Contra. Señor Durán. Señor Giordano. En contra. Señor Ibáñez. ¿Puedo argumentar? Bueno, cuando se señala que se encuentre, bueno, este debate se acaba de dar, pero cuando se señala que se encuentra acreditado, ¿de qué manera se acredita previamente? Creo que hay un problema ahí en términos logísticos de la implementación de la norma. Segundo, no hay actos ilícitos propios de la actividad sindical. O sea, hay una redundancia. La actividad sindical se encuentra regulada, por tanto no hay actos ilícitos. Creo que por tanto no me hace sentido esta indicación, pese a que entiendo un poco el sentido, pero creo que de una u otra manera
a propósito del principio de la libertad sindical, se genera una especie de delimitación que a mi juicio es innecesaria. En contra. ¿Qué pasó? ¿No escuchamos? ¿Qué pasó? Señor Sandón, ¿cómo vota usted? Por favor. No escuchaba, perdón. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. En contra. Resultado de la votación, 4 a favor, 6 votos en contra, rechazar la indicación. Bien, sometemos entonces a votación incorporar la siguiente frase después de lo aprobado por la comisión, contenidas en el artículo 220 y los tratados internacionales. 220 del Código de Trabajo, ¿no? Presidente, como método de trabajo, si ustedes me permiten, yo les solicitaría que lo hicieran, redactaran la indicación y la firmaran, ¿ya? Porque si no nos queda constancia en las actas si estamos agregando palabras a un texto ya aprobado. Dale, diputado Cuello. Tengo una duda procedimental, porque si se rechazó la indicación, ¿cómo se podría complementar? No, por otra indicación. Estamos haciendo en este momento. En el segundo trámite se pueden presentar indicaciones nuevas. No, sí entiendo, pero entiendo que lo que proponía el diputado Giordano era un complemento a la indicación que estaba propuesta por el diputado. No. Al texto ya aprobado. Indicación a la segunda columna. Sí, a la segunda. Lo podemos hacer, sí. Pero hagámosla, la verdad que yo voté en contra en el entendido que esa le llama incorporar. Claro. Sí. Lo que pasa es que eso que está agregando el diputado Undurraga estaba en la indicación que fue rechazada. Claro. Si nosotros es porque Pero no había problema. Pero yo insisto. Pero yo insisto en que la indicación debe ser formulada ya, ahí está. nuevamente. Ahí está firmándose en este momento. Sí, ahí hay consenso. Es una salida intermedia, finalmente. Sí, una salida intermedia. ¿Pueden poner en firmita? Sería delito eso, sería un delito. Firma digital. No sé si alguien... No. Acá yo la firmo también. Esa. Después Bien, sometemos en votación. Perdón. ¿Qué dice, presidente? No entiendo. Sometemos en votación algo que está muy claramente escrito. Agregar al final del inciso que fue aprobado, coma, contenida en el artículo 220 del Código de Trabajo y los tratados internacionales. ¿Ves? Así es. Ratificado por Chile. Y los tratados internacionales ratificados por Chile. Internacionales ratificados por Chile. Ahí la tiene Germán. En votación, señora Cicardini, ¿cómo vota usted? Favor, secretario. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Osandón. A favor, pero quiero dejar la salvedad que los tratados no avalan los actos de violencia porque no afectan no afectan la labor de los jueces. Esto no va a afectar la labor del juez, pero a favor. Señor Santana. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Bien, votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada. Muy bien, aprobada la indicación. Vamos al número 2. Aquí el problema planteado por quienes hicieron la indicación es un problema correcto que habían, un problema que habían
visto que es correcta la interpretación, que se generaba una doble acción, ¿no? Se generaba una doble acción y lo que proponen, a mi juicio, no resuelve el problema original, que es que basta con la denuncia. Entonces, lo que yo había propuesto, me tomo la palabra en este, es que baste con que el desafuero proceda después de estar ejecutoriada la sentencia de la injuria, pero proceda ipso facto, esa es la palabra jurídica, ¿no? Para lo cual he preparado una indicación, no sé si están de acuerdo. La leo y doy la palabra, ¿no? Cuando se trata de una situación referida a lo dispuesto en el artículo 160, numeral 1, letra B de este código, el desafuero procederá solo cuando exista sentencia firme y ejecutoriada que acredite la injuria proferida al empleador y procederá ipso facto con dicha sentencia, de manera tal de evitar que haya dos jueces que tengan que pronunciarse respecto al mismo tema y que funcione en forma inmediata, pero que el estándar del desafuero sea la sentencia ejecutoriada. Eso básicamente que creo que resuelve de alguna forma el espíritu inicial. Se ofrece la palabra, diputado Sondón. Presidente, sí. Yo en la misma línea suya, yo quiero hacer una consulta acá. Claramente no hemos tomado como los tiempos que se demora, porque tengo entendido que si un juez laboral, bueno, lo que conversamos, que un juez laboral no puede, no hacer una sentencia diferente a la que haga el juez penal, ¿no es cierto? Pero si el juez penal comienza el trámite, por lo menos se demoran 2 años. Eso es lo que más o menos calculamos. ¿Qué pasa con las prescripciones aquí en el camino? Yo esa respuesta no la tengo. Alguien, el secretario, es mucho tiempo para que recién después de 2 años empiece el juez laboral. ¿Alguien me puede orientar por ese camino, de ese camino? Algunos de los abogados presentes, pero yo entiendo que la prescripción se suspende cuando está la investigación en curso, al menos formalizada. No, claramente. Claro. ¿Sí? Una vez que esté formalizada la acusación, se suspende la prescripción. Podríamos hacer una mención expresa a ese punto. Es causa penal. Claro. La formalización suspende la prescripción en la causa penal. No solamente en la formalización. No la solicitud ni la querella tampoco. Claro, podríamos hacer mención expresa. ¿Cuál sería la mención Podríamos expresa? hacer una mención expresa al tema de la suspensión de la acción laboral, en el fondo, que es la que tenemos que guardar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo dijo el secretario? O sea, en materia penal se suspende la prescripción solamente desde la formalización del imputado, en materia penal. En materia civil, desde la interposición de la demanda. La demanda, en materia laboral incluso. Es que no veo cuál es el problema de la prescripción ahí. Es que la causa penal demorara mucho más de los 6 meses. De los 6 meses. Lo que pasa es que la sentencia podría demorar más de los 6 meses que tú necesitas para poder demandar laboralmente. Ese es el punto. Ese es el punto, claro. ¿Cómo lo hacemos para suspender la prescripción en materia laboral? Eso. Sí. Eso es lo que queda pendiente. Sí. ¿Cómo lo resolvemos? Es un buen punto, pero para que no quede sujeto a interpretación. Sí, estoy de acuerdo con lo... ¿Qué se te ocurre? La acción... No siendo aplicable el plazo de suscripción de prescripción. No tenemos la indicación. El desafuero del trabajador. Pero ¿cómo salvar la acción laboral si transcurre más de 1 año y medio, 2 años del juicio por injuria? ¿Ok? ¿Cómo salvamos ese plazo? Porque lo laboral va a estar prescrito. ¿No existe la posibilidad que existan 2 juicios en paralelo? Van a existir paralelos. Hay 2 juicios, uno penal y el otro laboral. Porque por eso, pero uno era prerequisito del otro, ¿no? Pero es que no, si es que hay una sentencia ejecutoriada de injuria, no tiene sentido que abrir un juicio laboral. Ese es el punto. Por lo tanto, por eso decimos ipso facto. Ahora, lo que falta por determinar es que por la vía de los plazos no quede fuera el desafuero. Exactamente.
materia civil de indemnización, la sentencia penal le abre una lista, hay una norma expresa para eso. En este caso, es la misma figura. Por eso. Ya vamos a tener que darle. No está fácil de decir. Hago el inciso, está bien, por ejemplo. ¿Qué te dice la medida de Jordán? ¿Qué te dice? Con eso lo que te abre una lista civil. En este caso, condenado por injuria de calumnia, podría abrir un procedimiento especial que esté monitorio, por ejemplo, para el desafuero. Bien, pero tenemos que buscar alguna forma. Yo que soy abogado en ejecución les quiero proponer una alternativa. ¿Ya? Para efecto de la prescripción establecida en el Código de Trabajo, la presentación de la querella suspende la prescripción por la duración de la investigación. Sí, la sola presentación de la querella. No, pero solo para este efecto. Sí, no, sí está bueno, pero aquí sí, no, sí está bien. Sí, la idea está bien. Yo soy abogado en ejecución nomás, sí, diputado Ulloa. O sea, diputado Leal. Pero pongámonos, perdón, presidente, pongámonos la situación de hecho. El empleador quiere desaforar a un dirigente y presenta por injuria, ¿cierto? Que están en el artículo 160, letra D, y presenta la solicitud de desafuero. Pero lo que le estamos exigiendo es que previamente exista una sentencia que haya condenado al trabajador por injurias. Sí. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Y eso lo establece bien la redacción que la Comisión de Trabajo hizo en su primer informe. Lo establece bien. En su primer informe lo que obliga a que haya un segundo juicio. Entonces, eso es absurdo. ¿No? Eso es absurdo. Sí. No. Solo podrá solicitar el empleador el desafuero cuando exista esa sentencia previamente. Claro. No hay un segundo juicio. El plazo empezaría a contabilizarse desde la sentencia. No, es que el plazo para desaforar no hay plazo, pues. La autorización para desaforar no tiene plazo, el empleador va a presentarla. O sea, no cabemos los plazos laborales. Con la sentencia ejecutorial el empleador puede pedir la autorización para desaforar. Eso es lo que dice lo que aprobó la Comisión. Está bien, sí. La duda es por hechos que ocurrieron un año y medio atrás de la solicitud de desafuero. Ah, claro. Está bien. No, claro, pero es que ese es el procedimiento en Chile. Y eso no lo podemos alterar. ¿Cómo le vamos a colocar plazo al juez de injuria? Puede ser más de 2 años. Claro, no. Está bien, pero ese es el riesgo que se corre, porque ¿cómo le colocamos plazo al juez para que falle una demanda o una querella por injuria? Claro. No, pero a ver, lo que vimos en esto, lo que tratamos de asimilar con la redacción que hay actualmente, es lo que sucede en el mundo municipal, por ejemplo. Los alcaldes pueden ser destituidos a través de un juicio, ¿cierto? El TER, el Tribunal Electoral, etcétera. Pero también son destituidos en forma automática si son condenados, ¿cierto? Sí, claro, si son condenados, claro que son destituidos de forma automática. Condenado a pena aflictiva. La pena aflictiva, ok, tiene razón. Que sea más de pena aflictiva, tiene que ver con el Tribunal Electoral. Puede suspenderlo del cargo, por la pena accesoria, que ha suspendido el cargo, pero quien destituye al alcalde es el Tribunal Electoral. Ok. Si es condenado no es pena aflictiva, la pena de calidad ciudadana sigue siendo alcalde. Okay. Si es pena aflictiva, va a llevar la accesoria suspensión del cargo automáticamente. Y como los alcaldes no pueden ausentarse más de 3 meses sin causa justificada, los consejeros lo llevan al TER y le piden la ejecución. Tienes razón. O sea, no funciona de forma automática, ¿es esto? ¿Estás seguro? Yo estoy casi convencido que funciona de forma automática. ¿No hay ejecutivo? Orientar en esto. Te van a alegar el perdón de la causal. Sí. Bien. ¿El Ejecutivo tiene opinión? ¿El Ejecutivo alguna opinión, señor subsecretario? El problema de la Comisión. No, está bien. El problema de la Comisión es el Ejecutivo. No, es que está bien, dejémosla así, está bien. Si en el fondo, señor Mugua tiene razón. Si en el fondo este proyecto de ley dice que el empleador solo
podrá pedir el desafuero cuando obtenga sentencia judicial criminal condenatoria por el delito de injuria, ¿cierto? Eso está bien. Eso es lo que estamos diciendo. Eso está protegido. Finalmente, una vez que la tenga, puede hacerlo, es facultativo de él, va a interponer la acción de desafuero laboral, en sede laboral, y se va a fundar en los hechos y se va a fundar en la causal legal que le estamos imponiendo. Punto. Pero entonces el juez laboral solo va a ratificar en el caso de que sea positiva lo que diga el juez penal. Porque no puede hacer otra cosa si viene de una sede penal. Va a ser una prueba, una prueba para el desafuero. Tiene razón la diputada Sandón, no tiene sentido si ya hay una sentencia, no tiene sentido que haya un nuevo desafuero. No, es que la sentencia penal no provoca el desafuero del dirigente sindical, presidente. Es la sentencia laboral la que provoca el desafuero del dirigente. ¿Y podría cambiarse? ¿O es solo una ratificación, secretario, por su intermedio, presidente? No, es un medio de prueba. Son dos, presidente, perdón, son dos competencias y sedes distintas. Son distintos. En sede criminal, el juez criminal determinará si hay injuria, es decir, si hay un menosprecio, un menoscabo en el honor. Punto. Y en sede laboral verá el ámbito que le corresponde al juez laboral. Si esa injuria que viene del tribunal criminal, después lo que hemos, ¿cierto?, da origen a un desafuero, es decir, le da la gravedad suficiente para terminar el contrato de trabajo. Son dos cosas distintas, son dos sedes y competencias distintas. Eso es lo que me parece a mí. No. No, eso está mal. Volvamos a cómo funcionaba esta comisión, pidiendo las palabras. Diputado Leal, después diputado Sandón. Vamos. No, yo creo, presidente, que son cosas distintas, así como lo hemos explicado acá fuera de micrófono. El sistema opera así. La sentencia ejecutorial en materia penal va a ser un antecedente serio y lo más probable es que con esa sentencia va a dar lugar al desafuero. Pero en un juicio puede pasar cualquier cosa. Puede que el abogado no rindió ninguna prueba, no llegó el día del comparendo y podría no ocurrir. Y pasa lo mismo en materia penal, hay una condena por un delito, tienes que ir a un juez civil a pedir la indemnización, si no existe el proceso penal. Y puedes ganar o perder allá, porque a lo mejor el abogado no presentó las pruebas dentro de tiempo. Cada juez en cada instancia falla de acuerdo al mérito del proceso. Pero lo más probable es que si tiene una condena va a ser desaforado. Diputado Leal, entonces usted está por mantener el texto inicial. El original de la comisión. Okay. Diputado Sandón. La pregunta mía es la siguiente: si el juez laboral tiene la facultad, el poder, llámese como sea legalmente, de ir en contra de lo que resolvió el penal. Podría suceder si es que en el juicio, perdón, presidente, si en el juicio laboral no se acredita o no se rinde prueba que permita al juez ponderar que hubo una injuria grave contra el empleador. Puede que el abogado que defienda al empleador sea presidente. Solo para graficar lo que dice el diputado Leal, coincido plenamente, son dos competencias y ámbitos distintos. En sede criminal tiene por objeto acreditar que hay un menosprecio, una deshonra, porque es el honor el que está en juego, el bien jurídico protegido, ¿cierto?, en el ámbito criminal. Pero en el ámbito laboral, como dice el diputado Leal, puede ser un antecedente grave, suficiente, pero el ámbito laboral tiene por objeto si esa injuria tiene la entidad suficiente para romper la relación de confianza entre empleador y trabajador, que son dos ámbitos absolutamente distintos. Será un antecedente, pero no en sí es suficiente. Por tanto, me parece que eso es absolutamente coherente la norma que ya está aprobada. Eso, presidente. Muy bien, vamos en votación entonces. Voy a retirar mi indicación. Que no había alcanzado a firmar. Eso da cuenta que cuando un abogado en ejecución no es abogado titulado, tiene algunos elementos nomás. Presidente, procedimentalmente procede que votemos primero la indicación del señor Araya, que es para suprimir este artículo que se está discutiendo. Perfecto. Okay. En votación, la indicación número 2 del diputado señor Araya. Señora Chicardini. En contra. Señor Cuello. Contra. Señor Durán. Señor Giordano. En contra. Señor Ibáñez. Señor Leal. En contra. Señora Sandón. En contra. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa.
Señor Undurraga. Ningún voto a favor, 11 votos en contra, ninguna abstención. Rechazar la indicación del señor Araya. Votación. La indicación número 3, que es la que se estaba discutiendo. Señora Sicardini. En contra. A ver, estamos votando la indicación, el texto aprobado por la Comisión de Trabajo en su primer informe. Perdón, estamos votando la indicación. Perdón, me equivoqué, señora Daniela, perdón. Está en votación la indicación del señor Santón. Excúseme. En contra. Señor Cuello. En contra. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Leal. Señor Sandón. Secretario, estoy a favor de la indicación. Creo que 2 años donde va a estar en un juicio penal, donde va a pasar por el tribunal oral, donde la Corte de Apelación, la Corte Suprema, y después tenga que seguir lo otro, yo creo que no corresponde mucho tiempo. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. 2 votos a favor. Perdón, señor Durán. 3 votos a favor, presidente. 8 votos en contra, ninguna abstención. Rechazar la indicación de la señora Zambán. Bien, vamos al punto 4. En este sí que habrá acuerdo, ¿no? No creo. Diputado Giordano. Voy a remitirme a lo original. A ver, la intención de este texto aprobado, el literal J, es configurar una nueva práctica antisindical en la reiterada utilización de la herramienta de la solicitud de desafuero como parte, y lo vimos en los testimonios de dirigencia acá, como parte de estrategias que utilizan empleadores para desincentivar la actividad o el ejercicio de la libertad sindical. Entonces, la redacción que nosotros propusimos, lo que dice, y esto es lo interesante, le otorga una facultad oficiosa que se mantiene en la redacción de la propuesta de la diputada Sandón. Sin embargo, le mandata al juez a ponderar distintos antecedentes, no solo uno, no solo el hecho de tener sentencias ejecutoriadas rechazadas de solicitud de desafuero, sino que la existencia de motivos plausibles para litigar y la concurrencia de otros aspectos en general que signifiquen un desestímulo a la actividad sindical, como tales como, ¿no?, la verificación de solicitudes reiteradas de desafuero sindical que hayan sido rechazadas previamente, o que el requerimiento sometido a conocimiento del tribunal se fundamente en hechos que se enmarcan en el ejercicio legítimo de las funciones sindicales. De hecho, tuvimos una discusión a propósito que también estaba la palabra lícito, era el ejercicio lícito, y consensuamos acá en la comisión, a propuesta del diputado Ulloa, que la palabra correcta a la que podíamos llegar a arribar en acuerdo era legítimo. Sin embargo, la propuesta de la diputada Sandón elimina toda esta generalidad y estos hechos a ponderar y lo limita solo a la reiteración de solicitud de desafuero sindical basada en causales contenidas en el artículo 160 en los últimos 3 años que hayan sido rechazadas previamente por sentencia ejecutoriada. Es decir, elimina todos los otros datos de contexto que se enmarcan dentro de las prácticas antisindicales que generalmente, y esto es importante, no van aisladas. Las prácticas antisindicales suelen ser un conjunto de estrategias o de acciones que desestimulan la sindical. Para no ser dogmático al respecto, yo entendí que una de las preocupaciones, que me parece plausible, de la diputada Sandón, era que en nuestra redacción la verificación de solicitudes reiteradas de desafuero sindical quedaban en un marco muy abierto y podían ser 10 años, 20 años, 30 años. Creo que no hay problema, lo conversábamos con el diputado Ulloa, a que se enmarque dentro de los últimos 3 años, pero que se mantenga el resto de la redacción íntegra, pues le da un marco de acción dentro del derecho del trabajo, que tiene una concepción además muy distinta del derecho civil, y por lo tanto le permite ponderar estos factores al juez con mayor libertad. Pero sí nos parece plausible, si es que a la comisión así también les parece, acotarlo a que estos hechos sean dentro de los últimos 3 años. Diputado Sandón. Sí, me parece, creo que nosotros lo que pretendíamos era justamente esta cosa, no dejarla tan abierta como explicó el diputado Giordano por su intermedio, presidente,
con un límite, porque podría darse caso de que una persona diga, mira, hace 10 años me pasó tal cosa y ahora me vuelven de nuevo. Entonces hay que acotar para que la cosa realmente sea reiterada y que se note que hay una cosa majadera, digamos, detrás de un empleador frente a un dirigente sindical. Entonces a mí me parece que es mejor esto los 3 años. Y si quieren ponerlo como lo propone el diputado Giordano, no hay problema. Al menos por mí. No sé los demás. No hay indicación. Hay que hacer una indicación. Habría que hacerla. Señor secretario, usted tranquilo, la sala de máquinas está funcionando. La sala de máquinas está agregando, presidente. No está funcionando. Está agregando palabras nomás. El diputado Giordano tendría que redactar la indicación porque no está. Sí, claro. Es lo mismo, pero... Sí. Absolutamente. Es agregarlo ¿Por qué después historia? de No hay solicitud historia. reiterada de desafuero sindical que han sido rechazadas previamente en los últimos 3 años. En los últimos 3 años. Eso. Lo tiramos la otra, no. Firmamos. Sí, para el efecto del acta, presidente, lo que dice el diputado Sauer. Señora Osandón, ¿está de acuerdo en retirar su indicación? Sí, pues. Ya. Aquí está circulando la indicación con los últimos 3. Ya, nos firman todo, por favor. Pero a ver, espérate. Vamos a poner ahí. Han sido rechazados previamente en los últimos 3 años. ¿Ok? Así no se hace la idea. Está bien, no vamos a aceptar ahora. Pero... ¿Está firmado? Sí, pero es que... Está bien. Está haciendo una indicación a única. Toma tú. Código de agua, dirección de agua. ¿Alguna tarjetita lo sacamos? No. Parece que hacer del Ejecutivo necesitamos la firma del presidente y la aprobamos que llegara después. Y no llegó. No, sí llega. No, hay veces que no llega. Muy bien. No se pueden aprobar indicaciones. No sé, el reglamento lo prohíbe, expresamente. Imagino que lo mismo. Déjame ver. Integrar entre rechazadas. Han sido rechazadas previamente en los últimos 3 años. Cualquier requerimiento. ¿Dónde dice PT? Ahí, previamente. Previamente, sí. En los últimos 3 años. Ya. En votación la indicación, muy atípica, pero indicación, señora Cicardini. Perdón, vamos a leer la señora Cicardini primero, la petición del señor Cuello. Diría lo siguiente, es la misma indicación, el mismo texto de la comisión aprobado en el primer informe, solamente se le intercala después de la palabra previamente en los últimos 3 años, o porque el requerimiento sometido a conocimiento y sigue el... ¿Está bien? Sí. Señora Cicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello, señor Durán, señor Giordano. También apruebo. Señor Ibáñez. Señor Leal. Señora Sandón. Por favor. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación. Vamos a la siguiente indicación del diputado Cristian Araya Lerdo de Tejada. Respecto al diputado. Adelante. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Estamos en la indicación número 5, ¿no? No, sí. Quisiera consultar al presidente o a la secretaría si esta indicación es admisible, dado que me parece que va en el sentido contrario de la idea matriz del proyecto, que es fortalecer los derechos sindicales. Y
y el ejercicio de la libertad sindical, y lo que señala, básicamente se mete en otro articulado que tiene que ver con las sanciones a las dirigencias sindicales. Dice: los que abusando del carácter de dirigente sindical consigan exclusivamente para sí beneficios de cualquier naturaleza, amparándose en el fuero del que goce, incumplan las obligaciones del contrato de trabajo. No sé. Esa es la 6. Y Las 5 dice: los directores en ningún caso podrán ser reelectos. bueno, pero lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Se mete además en algo que es contrario a la libertad sindical, en los términos entendidos por nuestra legislación y también en los tratados internacionales, particularmente el 87 y el 98 de la OIT, donde básicamente dice que la legislación no puede regular este tipo de materias que son resorte específico del ejercicio de la libertad sindical y de las propias organizaciones definirlas. Ok, opinión de la... Yo creo que la indicación, más que cualquier otra cosa, no está dentro de las ideas matrices del proyecto, que es una primera cosa. Y segundo, yo entiendo la intención, porque a lo que se refiere es limitar la cantidad de reelecciones similar a lo que se hace con nosotros, ¿cierto? Como parlamentarios, los alcaldes y todos los otros que estamos sujetos a la elección popular. Pero pudiendo estar de acuerdo con la intención, claramente la indicación no tiene relación con el proyecto y, por lo tanto, desde mi punto de vista, no es admisible. ¿Informe a la Secretaría? Establecer los derechos de los dirigentes sindicales. La indicación está bien, en el sentido que estamos hablando de dirigentes sindicales. Los directores son dirigentes sindicales, lo que le coloca es una limitación de tiempo en su reelección. De inadmisible no debiera ser, habría que votar en contra de los que no les guste la indicación, pero... Muy bien, en votación. Hay que votar. En votación la indicación número 5. Señora Chicardini, ¿cómo vota usted? En contra, pero muy en contra. Voy a colocar dos cruces, dos tickets. Señor Cuello. Sí, voto en contra, pero creo igualmente que debió haber sido declarada inadmisible. Señor Durán. Señor Giordano. Absolutamente en contra. Señor Ibáñez. Sí, quedó grabado. Señor Leal. Señora Osandón. En contra, porque yo también creo que es inadmisible, pero creo que es un tema que tenemos que tratar en esta comisión. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. 3 votos a favor, 8 votos en contra, ninguna abstención, rechazar la indicación. La indicación es del mismo señor Araya, que es para agregar una letra C nueva en el artículo 291. ¿De qué trata el artículo 291? Prácticas desleales de los trabajadores. Casi seguro. Página 10, en la página 10. La página 10 tal. No me cae que es lo que hizo 291. Eso, está en la página 10. Las faltas de los dirigentes. Claro. No, pues allí eso ya está regulado. ¿Sí? Sí, está regulado la hora sindical. Pero no, está bien. Está bien. Es admisible. Sí, no, sí, admisible, absolutamente. Admisible, hay que votar. Contra. Todavía no tomamos la votación, señora Daniela. Pero, perdona, abrir un poco el debate. ¿Por qué votar en contra de una cosa así? ¿Quién? ¿Esto ya está regulado? Porque... Me parece bastante razonable. Lea la puntuación. Pero yo vería el artículo 191, está completo. A ver, si nos dicen el artículo completo, porque tal como está así, no me... Yo se lo leo. El artículo 291 dice lo siguiente. Incurren especialmente en infracción que atenta contra la libertad sindical. A. Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores
a fin de obtener su afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato y los que en igual forma impidan o obliguen a un trabajador a promover la formación de una organización sindical, y B, los que por cualquier medio entorpezca o impidan la libertad de opinión de los miembros de un sindicato, impidan el ingreso de los trabajadores a las asambleas o al ejercicio de un derecho a sufragio. Y seguida sería la letra C, los que abusando del carácter de dirigente sindical consigan exclusivamente para sí beneficio de cualquier naturaleza o amparándose en el fuero del que gozan, incumplan las obligaciones del contrato de trabajo. Esa sería la letra Perdón, C. presidente. Diputado Lo que pasa Ulloa. es que el artículo 291 dice relación únicamente con los atentados a la libertad sindical, en el rol de protección de los dirigentes sindicales. Y esto dice relación con eventuales vicios que podría ocurrir mal ocupando el cargo o ejerciendo un abuso en el cargo de dirigente sindical, que nada tiene que ver con el capítulo del 291. El 291 mira a otro lado, mira la protección del dirigente, a la protección de la libertad sindical y que nada puede entrometerse en esa función. Ese es el ámbito del 291. Aquí le estaríamos... Eso. Es el capítulo 9 de las prácticas antisindicales y de su sanción. Diputado Jordano. Efectivamente, concordando con el colega Ulloa, las prácticas que podría uno considerar abuso de derechos de los trabajadores están contenidas en el 290. Y en el 290, la letra F, ejercer los derechos sindicales o fueros que establece el Código de Mala Fe o con abuso del derecho. Esto ya está regulado en la letra F. Por lo tanto, no solo es redundante, sino que además está mal ubicado en el Código del Trabajo. El 290 es el que se hace cargo de este tipo de sanciones, que ya además están recogidas por la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo. El director Centeno podría darnos una clase magistral al respecto. Diputado Durán. Pero que aparte de incumplir las obligaciones del contrato de trabajo, yo creo que la indicación se refiere a otro punto que le da mayor relevancia, que el dirigente sindical consiga para sí beneficios abusando de su posición como dirigente sindical. Yo creo que a eso se refiere la indicación. A ver, veamos el 290. A ver, el 290 dice lo siguiente. Lo va a leer el señor secretario. Dice, serán consideradas prácticas antisindicales del trabajador, de las organizaciones sindicales o de estos y del empleador en su caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales, entre otras, las siguientes. Y la letra F, a la que hace referencia el señor Jordano, dice lo siguiente: ejercer los derechos sindicales o fueros que establece este código de mala fe o con abuso del derecho. ¿Y los beneficios de cualquier naturaleza que mencionas? Con mala fe, porque tiene que ser el cargo de sindical de mala fe o abusando del derecho. Diputado Cuello. Sí, presidente, yo también coincido con el diputado Jordano y con el diputado Ulloa, en el sentido que esto ya está regulado respecto al ejercicio de mala fe de los derechos sindicales. Pero además, yo creo que esto se aparta completamente de la idea matriz del proyecto, porque el proyecto tiene que ver con la protección de los derechos de los dirigentes sindicales. En consecuencia, creo que esto se escapa, o sea, no tiene ningún punto de conexión, al igual que en la indicación anterior. Entonces yo sugeriría hacer también ese examen de admisibilidad, digamos, porque claro. Eso, presidente, gracias. Bien, gracias, diputado Cuello, diputado Durán, y votamos. Yo creo que poner una indicación de esta característica no va en el sentido de desproteger la labor del dirigente sindical, porque aquí estamos hablando del cargo de dirigente sindical, no de una persona en particular. El cargo de dirigente sindical se ve protegido al poner estas limitaciones para que el ejercicio de esa labor sea correcta, sea impecable y quede fuera de todo vicio. Ok, vamos en votación. La verdad que se declara admisible igual que la anterior. Señora Cicardini, ¿cómo vota usted? En contra. Señor Cuello. En contra. Señor Durán. Señor Jordano. En contrísima. Señor Ibáñez. Perdón, no le entendí, señor Ibáñez. ¿En contra? ¿A mí? No, señor Ibáñez. Ya. Señor Leal. A favor. Señor Osandón. A favor. Señor Santana. Señor Sauerbaum.
Señor Ulloa. Señor Undurraga. 4 votos a favor, 6 votos en contra, 1 abstención. Rechazar la indicación, presidente. Muy bien, despachado el proyecto. Diputada informante. ¿A quién diputado informante? ¿Informó el primer trámite reglamentario o...? El señor Giordano informó el primer trámite. La costumbre es que informe de nuevo en el segundo. Muy bien, diputado Giordano. Por unanimidad. Diputado Giordano, listo. Vamos al tercer punto. Vamos al tercer punto de la orden del día. Continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional y primero reglamentario que modifica el artículo 202 del Código de Trabajo para permitir el teletrabajo a mujeres embarazadas durante la vigencia de un estado de excepción constitucional o de una alerta sanitaria por causa de una epidemia o pandemia, correspondiente al boletín 14611-13. Para este tema habíamos invitado especialmente al señor director nacional de la Dirección del Trabajo, que está en otra comisión en paralelo, no sé, está ya, no alcanzo a ver. Ah, perfecto, se agradece, en esa mesa, perfecto. La verdad que estamos a la espera de poder conocer un poco el análisis que usted iba a desarrollar. Había tomado ese compromiso en la reunión anterior. Así es que lo escuchamos y le agradecemos por la paciencia de habernos esperado mientras resolvíamos el punto anterior. Adelante, señor director. Señor presidente, saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas, los asesores y asesoras y también al subsecretario que se encuentra presente en la sesión. Efectivamente, a propósito del compromiso adquirido y de la opinión que nos solicitara la ministra del Trabajo y Previsión Social de Janet Jara, como informamos en la sesión anterior, el Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo y en específico la Unidad de Pronunciamiento y Dictámenes, analizamos en general la consulta que se nos hizo a propósito de ver cómo introducíamos a propósito de lo particular, pero también en lo general referido a la doctrina del servicio en estas materias. En ese sentido, me gustaría señalar algunos aspectos de esta consideración que, bueno, obviamente la tengo por escrito, me la hizo llegar el departamento, y es importante tener en consideración que los cambios, sin lugar a dudas, que se han experimentado en el ámbito laboral a propósito de la crisis sanitaria y el teletrabajo han producido distintos cambios en la organización del trabajo y en las relaciones de cuidado y la corresponsabilidad entre las familias, el Estado y el sector privado y público de la producción. En ese sentido, como Dirección del Trabajo, hemos iniciado una etapa de formación y sensibilización en la materia, y de esa forma estamos, como lo comprometió el programa de gobierno, integrando también la perspectiva de género y de cuidado para ejecutar nuestros labores y servicios y también nuestros productos en forma integral. Específicamente hoy tenemos 2 demandas particulares sobre la legislación existente, las formas de ejercer el derecho y la fiscalización con un enfoque de género, que nos permita que efectivamente se pueda compatibilizar las tareas del trabajo reproductivo con el productivo sin entorpecer el ambiente laboral entre pares y entre trabajador y empleador. Como DT conocemos la urgencia de incorporar esta mirada en distintos ámbitos, tanto, insisto, de la fiscalización como de la interpretación, y estamos realizando un trabajo permanente también con organizaciones sindicales, pero también con organizaciones de mujeres que promueven políticas de cuidado. En ese sentido, cabe señalar que a propósito de este compromiso, desde enero a junio del año 2022 hemos tenido 29 solicitudes de pronunciamiento jurídico con enfoque de género, de los cuales hemos emitido 16. De estos 16, 9 corresponden a solicitudes ingresadas en 2022. Y en ese sentido, las materias en las que nos hemos pronunciado es bono compensatorio, fuero maternal, permiso por fallecimiento padre, madre, hermano, permiso por fallecimiento hijo en gestación, protección de la maternidad, cuidado de hijos menores, teletrabajo en emergencias sanitarias, derecho a la cuna, derecho a la alimentación de hijo menor, identidad de género. Además, hemos iniciado un trabajo específicamente con nuestra asesora de género para evaluar nuestra doctrina en materia de teletrabajo y maternidad, lactancia materna, bono compensatorio general, de esa lacuna y su incorporación en los instrumentos colectivos, postnatales de emergencia e identidad de género y de sexo, que es algo de sexo registral, que hoy día nos demandan también las diversidades y disidencias. En ese sentido, y al alero de lo que propone el proyecto de ley en comento, si bien es evidente que resulta
muy necesario mirar de forma integral la temática de cuidado y por tanto en ese sentido estamos muy de acuerdo en que se debe realizar ese estudio diagnóstico. Lo cierto es que las facultades de la Dirección del Trabajo están sumamente delimitadas, tanto en el DFL 2 del año 1967 como en el artículo 505 del Código del Trabajo, de interpretar la legislación laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Y en ese sentido, a propósito de lo excepcional, ¿no?, de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 202, a propósito de la excepción constitucional que allí se establece, evidentemente consideramos que no es la misma naturaleza jurídica, por cierto, que el estado de excepción constitucional, que la alerta sanitaria. Por ello, en ese sentido, se dificulta, por un lado, sin un mayor estudio acabado, digamos, de poder interpretar, a nuestro entender, normas que son aplicables para una hipótesis, en ese sentido a otra hipótesis, como se nos ha pedido, por forma extensiva o analogía al otro, ¿no? En ese sentido, evidentemente que poder llenar de alguna manera la situación jurídica o la hipótesis legal que propone el proyecto de ley requeriría, por cierto, un esfuerzo eventualmente interpretativo que en ese sentido no se aveniría de buena forma con nuestras competencias ya señaladas anteriormente. En ese sentido, evidentemente, nosotros vamos a seguir, más allá de la opinión expresada acá, vamos a seguir estudiando, como le he dicho anteriormente, toda esta temática. Es un compromiso del gobierno, del ministerio, de nuestra ministra, de nuestro subsecretario, para ver cómo integramos, sin lugar a dudas, de mejor forma todas estas normas de cuidado que hoy día se ubican en las normas de protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar. Vamos a hacer llegar también la respuesta por oficio, presidente, como fue comprometido en su momento, con copia, digamos, a propósito de la pregunta que nos hizo la ministra, y vamos a hacérsela llegar a la comisión que usted preside. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias al señor director del trabajo por la información que nos da. Habíamos determinado que si finalmente la Dirección del Trabajo no podía resolver por la vía administrativa este tema, teníamos que seguir con el proyecto de ley. Y le agradecemos la claridad, porque la verdad que, bueno, a lo imposible nadie estaba obligado, y si el marco legal no lo permite, tenemos que hacer el cambio respectivo en el marco legal. Así que muchas gracias al señor Pablo Centeno Muñoz, director nacional de la Dirección del Trabajo, por su exposición. Le vamos a dar entonces la palabra al Ejecutivo para que nos dé su opinión sobre el proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado. Varios de nosotros hemos estado conversando con distintas organizaciones que han estado empujando también este proyecto. Adelante, don Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo. Bien, por su intermedio, presidente, diputados, diputadas que están conectadas vía telemática, también al director del trabajo. Bueno, como saben, en primer lugar, esta modificación que se propone el artículo 202 del Código del Trabajo, que norma específicamente las situaciones en las cuales durante el periodo del embarazo las mujeres trabajadoras pueden verse expuestas a situaciones perjudiciales para su salud. Además de los incisos de la ALB que ya establece el Código del Trabajo, se estableció un apartado que justamente establece, ante las situaciones de estado de excepción constitucional y otras razones, la posibilidad de que el empleador tuviera que ofrecer la modalidad de teletrabajo siempre que las funciones del cargo así lo permitan. En ese sentido, tal como señaló el director del trabajo, la situación, si bien son situaciones que por un lado ponen potencialmente en riesgo a las mujeres trabajadoras en términos de su situación de salud, hay que considerar que el estado de excepción constitucional es una atribución que puede determinar el presidente de la República, mientras que en el caso de la alerta sanitaria, que como saben, por lo menos hasta el momento sabemos que está en estado de vigencia hasta el 30 de septiembre, es determinada por el Ministerio de Salud, que establece normas o criterios de orden sanitario que pueden afectar también de manera diferenciada a las distintas regiones o potencialmente comunas del país. Esto es bien importante de entender, no solamente porque tanto la situación del contexto sanitario, sino que de inmunización de contagio ha cambiado en el país desde el momento que se legisló en esta materia,
sino que también sobre algunos potenciales efectos que podría generar en el mercado del trabajo, dadas las situaciones potencialmente diferenciadas que pueden tener las distintas regiones o comunas dependiendo cómo se aplican el estado de alerta sanitaria. Dicho eso, nos interesa, por un lado, avanzar en situaciones donde podamos ir protegiendo cada vez más a las trabajadoras que se encuentran embarazadas y por lo tanto no exponerlas a riesgo de salud. Y en eso creemos que habría que pensar algún tipo de normativa general que no necesariamente esté sujeta a la situación sanitaria. Esto es bien importante ya que, como ha señalado algunos estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo y el PNUD, efectivamente hay que resguardar, y esta es una preocupación solamente que transmitimos, es respecto a potenciales efectos que podrían haber en el mercado del trabajo, particularmente en no elevar los costos de contratación de las mujeres que eventualmente se encuentran embarazadas y que podrían generar algún tipo de desincentivo en la contratación. Por supuesto que en el estado de alerta sanitaria uno de los elementos que sería importante de conocer para poder tomar una buena determinación ante este proyecto de ley es, por ejemplo, cómo se han comportado las licencias maternales por situaciones de enfermedad y que reporta la superintendencia a la suceso. ¿Por qué se lo señalo? Porque conocer los datos también de cuántas mujeres que están en situación de embarazo han pedido licencias producto de alguna situación de riesgo o de potencial enfermedad también nos podría dar una magnitud de orden de las situaciones que hoy día se están dando en pandemia. Y también, por otro lado, nos interesa en la misma línea de proteger a aquellas mujeres que se encuentran trabajando y están embarazadas, conocer también potenciales situaciones de riesgo a las que se encuentran y que hoy día la modalidad del teletrabajo podría ser potencialmente una variante. Y en eso también nos interesa no solamente situar esta medida en el contexto de potencial riesgo de contagio que podrían tener estas madres, sino que también a otras situaciones ambientales que producto de la situación sanitaria o otras situaciones que se arrojen, implicarían también una revisión un poquito más general del Código del Trabajo, entendiendo que la casuística de situaciones que podríamos ir agregando en este inciso podría ir aumentando permanentemente, cuando en rigor uno debiera considerar en el artículo 202 algunas situaciones que pudieran ser más generales e incorporar un conjunto de situaciones. En ese sentido, nos parece relevante, como les señalábamos, por un lado, observar las distintas alternativas que el propio Código del Trabajo y la Dirección del Trabajo ha señalado que hoy día existen. En segundo lugar, obviamente, como gobierno, y ahí eso es algo que la ley ha mandatado y que estamos también en proceso de realizarlo, es una revisión a la ley de teletrabajo, ya que durante la pandemia ha quedado demostrado que la legislación que se aprobó en el año 2000 hoy día ha quedado bastante corta en términos de las situaciones que hemos conocido durante la pandemia y por lo tanto estamos haciendo una evaluación de esta ley justamente para poder proponer en algún momento algunas medidas de modificación. Y finalmente señalar que si bien no se relaciona directamente con este tema, también en las futuras indicaciones que estamos preparando para la ley de teletrabajo, de 40 horas, estamos trabajando algunas medidas de corresponsabilidad que si bien no apuntan específicamente a las mujeres embarazadas, también sí buscan ir avanzando en conciliación trabajo y familia. Entonces, simplemente levantar algunas alertas respecto a lo que podría significar algunos desincentivos a la contratación de mujeres embarazadas. Nosotros en principio estamos por fortalecer los derechos de las mujeres trabajadoras embarazadas más allá incluso de la situación pandémica. Sin embargo, nos permitiría, mediante su intermedio presidente, sugerir la posibilidad que también la suceso expusiera de cómo se ha llevado adelante esta evolución durante la pandemia para poder contar también con algunas magnitudes de orden y distintas razones de por qué las mujeres trabajadoras embarazadas están solicitando licencia, en el entendido que podríamos también abrir la discusión respecto a cómo abordar de manera más integral las situaciones a las que justamente esta población objetivo se ha visto enfrentada. Señor subsecretario, una pregunta. ¿El Ejecutivo quiere que se apruebe o que no se apruebe el proyecto? Porque hace 3 o 4 semanas nos pidieron que no lo tramitáramos porque era probable que la Dirección del Trabajo lo resolviera vía administrativamente. Vino la Dirección del Trabajo, dijo que no lo había visto, nos pidió una semana más. Le dimos la semana hoy día,
nos dice que no puede. Está bien, es correcto lo que nos dice. Hoy día usted nos pide que escuchemos a la Suceso. Si seguimos con todo eso, la verdad que vamos a terminar aprobando un proyecto que es para alerta sanitaria cuando se acabe la alerta sanitaria. Entonces, a mí me parece que usted ha hecho un conjunto de observaciones razonables para el teletrabajo en general y para la situación en general, pero este proyecto se acota a los estados de emergencia, calamidad. Entonces, ya fue aprobado por el Senado. Si nosotros queremos que esto tenga efecto, o lo aprobamos hoy día o va a ser una ley muerta hacia adelante. Entonces, por eso le pregunto, ¿usted considera algo bueno de este proyecto o prefiere que no se apruebe? Derechamente. Nosotros lo que estamos planteando es que evaluamos que habría que tener algunos conocimientos adicionales, como les señalé, a partir de una evaluación de efectivamente potenciales impactos que podría tener este proyecto para tomar la decisión. Nosotros como gobierno estamos comprometidos a evaluar este proyecto. Hay una conversación que tenemos tanto con el Ministerio de la Mujer como con Sexpress, y volver a señalar que para nosotros esa indicación nos parece, esa evaluación nos parece relevante. Ahora, es una consideración que nosotros colocamos a disposición de la comisión, pero nos interesaría sí estar un poco más seguros respecto a los posibles efectos que podría tener este proyecto en la situación de mercado laboral, específicamente en este grupo. Esa es una preocupación que hemos estado planteando. Como usted bien señala, presidente, la discusión sobre teletrabajo es una discusión bastante más amplia, pero sí nos parece razonable para poder acotar esta discusión a la alerta sanitaria, que es lo que el proyecto está proponiendo, poder tener una evaluación de la Suceso para tener información fundada para poder tomar la decisión, entendiendo, como señaló el director del trabajo, que por la vía administrativa de la Dirección del Trabajo, la Dirección del Trabajo no tiene facultades para tomar la decisión. Solo que quede constancia que en el Senado doy inmediatamente la palabra diputado Sandón. En el Senado fue aprobado por unanimidad después de escuchar a la subsecretario del Trabajo, subsecretario de Previsión Social, coordinador legislativo, bueno, Previsión Social y Trabajo, la abogada de la Biblioteca del Congreso, los asesores parlamentarios de los distintos parlamentarios, el Servicio Nacional de la Discapacidad, la directora ejecutiva de la Fundación Con Trabajo, el subsecretario de Evaluación Social, dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Producción y Servicios, dirigentes de la Asociación Nacional de Supermercados, en fin, un conjunto, y así todo se aprobó por unanimidad. Entonces aquí tenemos un problema de oportunidad. O lo aprobamos hoy día o de verdad no aprobamos este proyecto, porque para que cumpla todo el resto de los trámites para que esté aprobado en octubre es un proyecto que no funciona. Entonces vamos a abrir la palabra sobre, esa es la discusión hoy día, ¿no? Un problema de oportunidad, entendiendo que para el teletrabajo en general requerimos una mirada más amplia como nos plantea el subsecretario, pero como esto está acotado a situaciones de calamidad y alerta, o lo aprobamos hoy día o queda muerto. Así que, diputado Sandón. Gracias, presidente. Me estoy muy sorprendida por las palabras que hemos escuchado. Yo puse más volumen porque pensé que estaba entendiendo mal. Me parece, después de toda esta tramitación que he tenido, este proyecto, seguir escuchando las palabras, ahora entiendo por qué está solo, porque la verdad que claramente no traía buena noticia, el subsecretario, y mucha valentía de estar diciendo todo lo que dijo. Somos poderes independientes. A mí me parece que se ha hablado mucho, sobre todo en este gobierno, de la protección a la familia, de las 40 horas, en la moneda se iban a hacer salas especiales para las que los niños fueran, lo mismo iba a pasar en el Congreso, cosa que todavía no pasa. Pero aquí estamos hablando del embarazo, que dura un tiempo determinado, donde primero que todo las mujeres no pueden ser despedidas cuando están embarazadas, y yo creo que este proyecto, y con eso quiero dejar claro, presidente, que me imagino, yo pienso que el embarazo hay que protegerlo, ¿no?, en la alerta sanitaria cualquiera sea. Ahora estamos en una COVID, pero si usted tiene una emanación de gas en algún lado y hay una alerta sanitaria, la mujer embarazada es la primera que tiene que estar protegida. ¿Ah? Entonces esto tiene que ser mucho más ambicioso, no es solo para ahora. Esto tiene que ser para todas las alertas sanitarias. Tenemos que proteger el embarazo. El embarazo, aparte de ser una cosa tan humana, ¿no?, y tan propia de la familia,
tiene muchas cosas favorables en todos los sentidos que nosotros lo conversemos. Pero me impacta que esto no salga inmediatamente, que se le ponga urgencia, que se aplique, porque estas mujeres no pueden ser primero que todo despedidas. Efectivamente es más difícil que se contrate, pero generalmente la mujer no busca trabajo cuando está embarazada, ya como que está en la cultura de no hacerlo, pero cuando ya está trabajando, esto es para cuando ya está trabajando, la mujer sea protegida frente a una cosa sanitaria. O sea, estamos protegiendo a la mujer y a ese hijo que van a nacer. Entonces, el teletrabajo, muy bien, fantástico, y ojalá sea todas las mujeres que tengan hijos. Probablemente en un corto tiempo vamos a estar viendo proyectos de esa índole. Pero aquí estamos en el embarazo, el niño todavía no nace. Por eso que esta cosa sanitaria que es tan potente. A mí me gustaría también escuchar qué dice el Ministerio de Salud. O sea, de verdad que una mujer no puede estar en medio de una alerta sanitaria. Pongámonos ventanas. ¿Cuántas veces ha tenido problemas? Tiene que evacuar los colegios. La mujer embarazada tendría que tener un trato especial y no podría estar trabajando en esa empresa. No sé, de verdad que me extraña muchísimo. Yo invito a que votemos este proyecto y sigamos adelante. Más que mal, somos un poder independiente. Yo creo que esto tiene un sentido lógico, correcto, humano, sanitario. No veo por dónde vaya a dificultar la contratación de las mujeres, porque el problema viene después, cuando los niños nacen. Pero ahora tenemos que proteger a esa mujer que está gestando un niño en su vientre y que puede ser afectada a su vida y la de ese hijo, que está en un proceso que es muy especial para desarrollarse y ser una persona que sea potencialmente, pueda cumplir con todas sus potencialidades. Entonces, de verdad que me extraña. Y yo no sé si me estoy pasando un poco la raya, pero no me atrevería a sugerir, por su intermedio presidente y a todos los diputados, que sigamos en adelante este proyecto. Estoy tremendamente extrañada de escuchar las palabras del subsecretario. Muy bien, pido el acuerdo de la comisión para votar hoy día este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Acordado. ¿Acordado? Muy bien, lo sometemos en votación como un solo artículo, a votación en general y en particular en una sola votación. Señora Sicardini, ¿cómo vota usted? A favor, presidente. Señor Cuello. Señor Durán. En la misma línea de lo que plantea la diputada Sandón, presidente, yo me llama mucho la atención que se pida extender algún plazo para seguir pensando, meditando, cuando algo tan importante como la protección a la maternidad debiera ser algo que cae de cajón, que no nos debiéramos negar ni siquiera postergar. Aquí ya la ley ya está establecida, solamente se está ampliando a una situación muy excepcional, así que por supuesto que voto a favor. Señor Giordano. Quisiera fundamentar mi voto, simplemente solicitarle a la comisión, y obviamente por su intermedio, presidente, que esto no vaya a ser un obstáculo para que lo que nos propusimos de entrada se materialice, que es esto de revisar el capítulo 2 completo del Código del Trabajo en relación a verdaderamente otorgar garantías generales para la maternidad, para la paternidad, para la familia y la compatibilización de la vida laboral con la familiar. Que eso es algo que empezamos a hacer con los refundidos que presentó el presidente y que me parece súper importante que no descuidemos esto, porque esto es muy acotado a ciertos estados de calamidad, de alerta sanitaria, y por lo tanto que nos comprometamos de todas maneras a seguir con este proceso que es muy, muy importante, no solo para las organizaciones que aquí lo han presentado, sino que hay demandas que son bastante históricas. Así que, habiendo dicho eso, voto a favor, presidente. Señor Ibáñez. Señor Leal. A favor, presidente. Señora Osandón. A favor. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Mire, presidente, el proyecto es bastante acotado y bastante insuficiente para la necesidad real, ¿cierto?, que tienen las madres. Y yo también, en la misma línea del diputado Giordano, yo creo que esto tiene que ser, claro, algo que nos pueda ayudar en este momento poder enfrentar la situación, pero el tema de fondo hay que resolverlo de una manera definitiva. O sea, no puede pasar, ¿cierto?, que estemos cada vez que haya una circunstancia específica, porque después va a haber un terremoto, un tsunami, y vamos a tener que ir legislando respecto de las situaciones específicas. Yo creo que
hay que establecer un criterio generalizado de proteger la maternidad y compatibilizar la paternidad y la maternidad con el trabajo y claramente esto es acotado e insuficiente, pero lo votamos a favor por la necesidad circunstancial que hoy día tienen las mujeres. Señor Ulloa. Presidente, sí, voto a favor, pero una observación adicional. A mí lo que me interesa es que la protección a la maternidad en este punto específico no quede supeditada a la naturaleza de las funciones, subsecretario, en el sentido de que, en general, el postnatal de emergencia y otras leyes protectoras también de la maternidad siempre discurren sobre la base, si es posible, en el fondo, que la naturaleza de las funciones permita el teletrabajo. Si vamos a proteger la maternidad en función de una alerta sanitaria o de un estado de excepción, me parece que no tiene que haber limitación alguna en ese aspecto. Y por tanto voto a favor porque va encaminado en la línea de la protección que tanto han señalado los que me antecedieron en la palabra. Señor Undurraga, ¿cómo vota usted? 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. ¿A quién le corresponde? Le correspondería al señor Santana. Sin embargo, el señor Durán, cuando le tocó informar un proyecto, no lo pudo hacer por circunstancias ajenas a la voluntad y nos ha solicitado si él puede informar este proyecto con la venida del señor Santana. Ok. Señor Durán. ¿El señor subsecretario había pedido la palabra antes de cerrar? Sí, muy brevemente y independiente de la votación de hoy día, señalarle a la diputada Osandón, por su intermedio presidente, primero que todo que la ausencia de la ministra no se debe a ninguna razón de las que se insinúan acá. Ella, como saben, ha tenido una agenda súper intensa en el Parlamento, en distintos proyectos de ley, en distintas comisiones del Senado y de la Cámara, y específicamente hoy día tenía una situación personal que le impidió venir y que eso también me significó venir a presentar el proyecto de feriado del 16 de septiembre. Eso me parece importante dejarlo en claro, ya que las razones que a lo menos se insinúan no son las que ocurrieron. En segundo lugar, vuelvo a insistir, como gobierno y en mi intervención, la preocupación eran dos, y en eso quiero ser bien enfático. El primero es de proteger los derechos de las madres trabajadoras. En ese contexto, la situación particular que se está legislando en el Código del Trabajo se hace cargo de manera muy insuficiente de las distintas situaciones en las cuales las mujeres se van a encontrar en una situación de vulnerabilidad ante el embarazo que podrían derivar en una modalidad de teletrabajo. De ahí nuestra preocupación de buscar alguna normativa más integral y que no abordara la casuística. Y en tercer lugar, y en eso me parecen injustas las opiniones respecto a que como gobierno la agenda laboral, y ustedes lo saben acá, ha ido fundamentalmente en favor de fortalecer la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Podría dar ejemplos larguísimos del IFE laboral, del Protege, de la extensión del postnatal y otros proyectos de ley que han emanado de la cartera del trabajo que van en esa dirección. Sí nos parecía relevante, en función de lo que habían señalado aquí también algunas autoridades, era recoger la opinión de Suceso y también del MinSal, justamente porque nos interesaba buscar que esta moción tuviera un carácter más integral. Entiendo que a lo mejor los argumentos esgrimidos de nuestra parte no fueron lo suficientemente seductores, pero que van en una línea de defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. Eso me gustaría que quedara en acta, ya que no me gustaría que se malentendiera que había un ademán de rechazar o de ir en una dirección distinta a la que señalé yo en mi intervención, que solicitaba solamente una sesión adicional, porque nos parece que evaluar los efectos que pueden tener en el mercado laboral este tipo de medidas son también importantes justamente para que no provoquen lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Se registra y queda en acta. Habiendo cumplido el propósito de esta sesión, esta se levanta.